Muy buenas noches, iglesia, amigos, familia. Una vez más, gracias a Dios le damos por haber podido reunirnos acá en su presencia para poder estar escudriñando la Biblia, su palabra, su magnificencia a través de las Sagradas Escrituras. Gracias le damos por la fidelidad que nos demuestra Dios cada día al permitirnos tener una dicha que muchos en este momento no tienen, como el poder estar en nuestras casas y no en un hospital, poder respirar, poder estar en pie, y pues no podemos desaprovechar eso, ¿sí? Y debemos de aprovecharlo más bien para hacer las obras que Él nos manda a hacer, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando, o la enseñanza pasada estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, ¿sí? Segunda parte de la iglesia de Éfeso, para culminar con esa iglesia en las iglesias del Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda iglesia, o la segunda iglesia a la que se dirige Juan por medio del Señor Jesucristo. Se llama esta iglesia Esmirna. Vamos a recapitular un poco, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, vámonos a Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y vamos a leerlo hasta el 11, ¿sí? El verso 8 de Apocalipsis capítulo 2 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la carta que se manda al líder o al ángel de Esmirna, de la iglesia de Esmirna. Veamos que Jesús se refiere a todas las iglesias, y su entrada es enfatizando que Él conoce las obras y conoce todo lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos echamos a roncar, a dormir. Como dice el Salmo 139 en el verso de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, en el verso 4 dice, habla de que las palabras no están en nuestra boca, ¿sí? No están en nuestra boca cuando Dios está presente, y es que Él siempre está presente. Nosotros no hablamos, vamos, para no caer en vacíos, vamos a leer el Salmo 139, tenemos tiempo. Verso 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros digamos algo, incluso antes de que nosotros planeemos hacer algo, ¿sí? Nosotros, ya Dios conoce nuestro pensamiento y conoce ya lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Es por ello que se desenlaza una cadena inmensa de incógnitas al momento de la provisión que Dios puede o no puede,
¿sí?, darnos a nosotros. Porque tenemos que revisar el contexto en el que se encuentra nuestro pensamiento y nuestra vida en el momento en base a lo que estamos pidiendo. Entonces, vamos a seguir pues con esta iglesia. Recordemos en Génesis capítulo 22, verso 11, donde Abraham extendió su mano, ¿sí?, para sacrificar a su hijo Isaac. Y vino un ángel y le sostuvo la mano. Y esto es muy interesante. Esto es bastante interesante. Porque aquí se revela, o el ángel revela, uno de los tantos nombres que tiene la deidad de Dios. ¿Sí? Uno de los tantos nombres que tiene la deidad de Dios. Y es Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Que significa en español Dios proveerá. Pero en el hebreo, una palabra, dependiendo del contexto en donde se utilice esta palabra, significa 2, 5, 6 cosas diferentes dependiendo del contexto donde se aplique la palabra. Y Yahweh Jireh también significa Dios ve. ¿Sí? Dios ve. Dios observa. Dios ve todo el tiempo lo que tú haces temprano, cómo te tomas el café. Dios ve todo el tiempo lo que tú haces después de levantarte, lo que tú piensas, lo que tú planeas, la intención con la que quieres hacer algo en el transcurso del día. Dios todas esas cosas las ve. Pues esto nos revela que Dios ve nuestra necesidad y provee en base a nuestra necesidad. No es por capricho que nosotros vamos a pedir y vamos a obtener todas las cosas de una vez porque así lo queramos o porque nosotros proclamemos el nombre de Dios, porque Dios conoce la intención con la que nosotros pedimos todas las cosas. Y es que Dios ve las necesidades, y si Dios no provee en el momento, es que no las necesitamos. Y eso es dejarse regir y dejarse llevar por la voluntad del Altísimo. La omnisciencia de Dios nosotros no la podemos subestimar jamás. Jamás. Es grande, es poderosa sobre todas las cosas. La omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios es grandísima. Y la cosmovisión que nosotros generamos cuando estudiamos de verdad radicalmente la Biblia, ¿sí? Nosotros asimilamos el contexto de la Biblia cuando sabemos que nos tenemos que dejar regir por su única y eterna y magnífica voluntad, porque nosotros somos ciegos en donde Dios ya tiene todo ya visto. El panorama que ya Dios vio en nosotros aún estamos por descubrirlo. Entonces, en este momento hay mucha gente que cree necesitar muchas cosas, pero si Dios no las ha dado, ¿verdad?, es porque no las necesita. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor en su palabra. Dios manda a buscar su reino y a Él primeramente, porque si no, el enfoque que nosotros tenemos va a ser muy al contrario de lo que Dios quiere. Ya Dios no va a ser el proveedor, y les voy a explicar el por qué. Será totalmente desviado el pensamiento. Si todas las cosas que pedimos se nos dieran, el orgullo en nosotros crecería junto con la ambición y la avaricia, y comenzaríamos a creer que todo eso nos lo merecemos por el motivo con el que lo hacemos, y nosotros no nos merecemos nada. Nosotros tenemos todo por gracia y misericordia, no porque nos merezcamos nada, ni siquiera con las obras que nosotros creemos que por ellas vamos a ser congratulados, que por ellas vamos a ser vanagloriados. No, nosotros no podemos. La gloria es para Dios por los siglos de los siglos, y nosotros nos tenemos que someter a eso. Pues, y después de que nosotros terminamos con tener todas las cosas, pues lamentablemente nos volvemos ingratos a Dios. Nos volvemos ingratos con el Señor. La iglesia de Esmirna, vamos con la iglesia, era llamada la corona de Asia, ¿sí?, por su increíble belleza, y estaba situada a 60 kilómetros de Éfeso, la iglesia que estudiamos anteriormente. Les invito a que vean las enseñanzas anteriores. Estaba situada a 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso.
¿sí? Que es la ruta de todos los comerciantes que venían de lo que es la India, de Persia, que ahora es Irán, ¿sí? Y de Roma. Esmirna fue mundialmente conocida por sus escuelas de ciencia, de medicina y los grandes edificios de piedra, ¿sí? Pavimentados con piedras. Entonces, Esmirna era súper hermosa, de hecho, era llamada la corona de Asia por su belleza, ¿sí? Pero allí en Esmirna se encontraba uno de los ídolos más grandes en un templo que se llamó el dios Baco, que era el dios del placer. El dios del placer. Nosotros tenemos que estudiar a profundidad todas estas cosas. Estamos estudiando el Apocalipsis poco a poco y debemos desglosar todas esas cosas. Por ejemplo, la historia de cada una de las iglesias. Es muy importante indagar en todas estas cosas para que tengamos un panorama totalmente hermenéutico de lo que es la palabra. Esta era una ciudad llena de inmoralidad completamente, igual que el puerto de Corinto. Y muchos judíos apóstatas comenzaron a comprar propiedades y a hacer sus residencias en la ciudad de Esmirna. En esta ciudad, en el año 195 después de Cristo, nació el famoso filósofo Homero, ¿sí? Y Esmirna fue la primera ciudad en haber levantado una estatua o monumento dirigido a Roma. La fidelidad de Esmirna a Roma era muy famosa. Ellos eran muy firmes con lo que era el gobierno romano. ¿Sí? Los judíos eran muy numerosos en esta ciudad e influyeron para que el gobierno romano persiguiera a los cristianos, ya que estos judíos eran apóstatas, que fueron los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El primer pastor de esta iglesia se llamó Policarpo, quien fue martirizado el 21 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando se celebraban los juegos públicos, por lo que la ciudad estaba llena de visitantes. Dice la historia que cuando Policarpo entró al estadio, ya que lo reunieron en un estadio, y cuando el César llegaba, había que hincarse a él y llamarlo Curios, ¿sí? Que en el griego significa César el Señor. Curio significa el Señor. Entonces dice la historia que Policarpo se quedó parado. El César mandó a uno de los centuriones a preguntarle por qué Policarpo no, o por qué ese esclavo no se hinca ante mí y proclama mi nombre como su señor. El centurión en ese momento va y le pregunta: Policarpo, ¿por qué tú no te arrodillas o no te hincas ante el César, quien es el Señor? ¿Sí? Y Policarpo respondió, ¿sí? Policarpo respondió así: dile al César que el único Señor se llama Jesucristo. En este momento apresan a Policarpo, lo ataron a una hoguera y antes de morir quemado le dijeron: reconoce al César como tu Señor. Y Policarpo respondió: han pasado 86 años de mi vida y he dado mi vida por el que dio su vida por mí en una cruz. ¿Cómo habría yo de negarlo a la hora de mi muerte? Y murió quemado vilmente, siendo una de las víctimas en las primeras persecuciones en los primeros 3 siglos después de Cristo, de las persecuciones que hubieron en la era del cristianismo. Recordemos que hubieron 10 persecuciones, ¿sí? 10 persecuciones hacia los cristianos en 10 distintos gobiernos. Ya los vamos a estudiar. Y en esto fueron martirizados los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Policarpo murió quemado siendo una de estas víctimas. Sí, esta persecución fue inspirada por Nerón, por el César o emperador Nerón, quien fue el que crucificó también a Pedro y decapitó a Pablo. Recuerden ustedes que Nerón incendió Roma a propósito, para echarle la culpa a los cristianos y que empezara una persecución con una base lógica, ¿sí? Que era una total mentira.
Tenemos, por ejemplo, persecuciones después de Nerón. Tenemos a Domiciano, que fue quien desterró a Juan a Patmos. Primero lo echó en un caldero con aceite hirviendo, lo quemó con aceite y luego lo desterró a la isla de Patmos a que pasara sus últimos días allá sufriendo, martirizado. Y allí en la isla de Patmos fue donde Juan vio la visión esta que estamos estudiando sobre lo que fue, lo que es y lo que va a hacer en un futuro. Después tuvimos en tercer lugar al emperador Trajano, ¿sí? Quien fue el que mató a Ignacio de Antioquia, quien fue quemado en una estaca. En cuarto lugar tenemos a Marco Aurelio, quien fue el que quemó también a Agustino, que también fue un mártir. Tenemos a Diocleciano también, que fue de los últimos y fue el peor de todos. Porque además de matar a los cristianos, este emperador mandó a borrar todos los documentos que perteneciesen a la religión cristiana. O mejor dicho, todas las cartas que los apóstoles estaban dando o llevando haciendo llegar a las iglesias, él pues quemó todo eso sin creyendo que no iba a dejar ninguna evidencia. Pues ya vemos que no, que la palabra de Dios jamás se extingue. La palabra de Dios prevalece en la eternidad, ¿sí? Pues durante 300 años de la época cristiana, en los últimos 2000 años, los cristianos eran amontonados en pilas. Fíjense esto. Amarraban a perros y a bestias a su espalda para que los mordieran y los mataran, y los enterraban en sus excrementos. Los metían en cárceles atados con cadenas, un muerto con un vivo. ¿Para qué? Para que la peste del muerto matara al vivo, al que estaba vivo, y él moría en sus orines y en su excremento allí en una celda, abandonado a su suerte, ¿sí? Los colgaban públicamente, a otros los echaban a los leones. Dicen los historiadores como Tulio y Josefo que cuando llegaban las bestias y los leones le arrancaban la cabeza a los niños, ¿sí? A los hombres les arrancaban las extremidades, se las arrancaban de tajo, ¿sí? Y las personas que estaban en el Coliseo en ese momento celebrando ese espectáculo, pues se alegraban y gritaban: mátenlos, mátenlos, sí, despedázenlos, mátenlos, en la energía de Satanás. Y ahora yo voy a preguntar algo, ¿sí? Porque, o preguntarnos, voy a hacer un tipo de reflexión. Porque ¿cuántos de nosotros, verdad, en el siglo XXI hacemos lo siguiente? Predicamos. ¿Cuántos en el siglo XXI damos testimonio de Jesús? Fíjense que todos estos mártires que yo estoy nombrando, antes de morir, comenzaban a clamar a Dios y a cantar. Esto es impresionante, ver la fidelidad y la lealtad que tenían ellos para con Dios en medio de una persecución tan tenebrosa como la fueron esas 10 persecuciones cristianas, 10 persecuciones a los cristianos de parte del pueblo de Dios, de parte de los judíos, ¿sí? De parte de los judíos. Por eso es que si ustedes quieren ver la ira de Dios, comiencen a ser inmorales. Cuando entra la inmoralidad en nosotros, entonces la ira de Dios se enciende. ¿Cuántos de nosotros en el siglo XXI damos testimonio en el trabajo, en nuestras casas, en la calle? ¿Cuántos damos testimonios en el taller, en el buffet de abogado que tenga usted? En cualquier lado, ¿cuántos damos testimonio de Jesucristo? Estos hombres, en medio de una persecución tan severa como la que tuvieron, en donde sabían que iban a morir en la carne, pero se sometían a las promesas que Jesucristo les había dejado aquí y que los antiguos profetas también habían dejado, que era inspiración únicamente de Dios. Tenemos que decir, fueron promesas que dejó el mismísimo Dios a través de los profetas. Entonces, nosotros en el siglo XXI, pues tenemos que ver todas estas cosas, ¿sí? Y preguntarnos cuántos de nosotros salimos y tenemos que ir con una Biblia y la escondemos
para que no nos vean con la Biblia y nos digan, no, ese es cristiano, o ese es esto, o ese es lo otro. Y negamos al Señor. Y nos preguntan, ¿somos cristianos? ¿Usted es cristiano? Bueno, sí, soy cristiano, pero yo no soy tan fanático. Yo soy más moderno. Yo soy más... yo no digo aleluya ni digo esas cosas, pero yo soy más moderado en el cristianismo. Hermano, a esas personas hay que contestarles sí, y te invito a que hagas lo mismo que yo. Pero no lo hacemos por vergüenza, o no lo hacen por vergüenza. Si nosotros no somos capaces de dar testimonio y de vivir para Cristo, tampoco estaremos preparados para morir para Cristo. Y Dios conoce a esas personas que lo han negado públicamente, que se han avergonzado de Él, y que este apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta, ¿sí? Capítulo 1, verso 7, segunda de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes de ser cristianos teníamos miedo de todo. Teníamos miedo del jefe, teníamos miedo de la muerte, teníamos miedo de pasar hambre, teníamos miedo de que nos exiliaran, teníamos miedo de entrar a una nueva etapa de nuestra vida, teníamos miedo de casarnos, teníamos miedo de tantas cosas, teníamos miedo de tener un hijo, teníamos miedo de todo lo que nos rodeaba, teníamos miedo en el trabajo, en todo teníamos miedo. Pero ¿qué pasa aquí? Volvamos a leer este versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso es lo que hace precisamente el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entra para erradicar completamente todos esos miedos que nosotros tenemos. Y uno de esos miedos es salir y decir a toda voz, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Y nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un camino para valientes, no para cobardes. Los cobardes se escudan atrás de las opiniones del mundo, que lo único que han hecho es sabotear completamente en su propia opinión, envaneciéndose en su propia necedad, dando teologías totalmente falsas, que no nos concierne a nosotros juzgar. Nosotros no podemos juzgar, pero nosotros siempre debemos de hablar con la verdad. Y esa es una invitación para todos los pastores y todos los líderes que en este momento están detrás de una cámara juzgando y gritando como si estuvieran creando un pleito y disensiones entre hermanos. Son nuestros hermanos, los amamos, pero nosotros debemos de predicar la verdad, y la verdad viene arraigada también con amor. Con amor. Nosotros no podemos enjuiciar a nadie, porque nosotros somos los primeritos que vamos a ser juzgados por Dios si nosotros empezamos a juzgar a las personas a diestra y siniestra. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Es igual que con la persona que practica un sexo que no es el natural, por ejemplo, el homosexualismo, todas estas cosas. No, hermano, ven acá, te amo. Nosotros debemos de amar. Te amo, no comparto tu idea. No comparto tu idea porque en mi mundo, en mi idea está esto. Y ya, dejar la palabra sembrada allí y listo. Pero nosotros no podemos estar juzgando y tirando dedos y señalando bajo ningún concepto, porque si no, entonces estaríamos dándole pie al mundo para que nos juzgue completamente y se terminen de perder. Nosotros debemos de ir con cuidado en el camino de Dios para poder salvar esas almas que están ahorita en continuo pecado. ¿Y qué pecado hablo yo? Porque nosotros todos somos pecadores, pero es el pecado que les gusta hacer, el pecado que les agrada. Antes de ser cristianos teníamos miedo de todo, y cuando el Espíritu entra en nosotros, Él entra para sacar todos esos miedos, todas esas cosas. Por eso nos paramos enfrente de quien sea a decir la verdad de Cristo. El Espíritu Santo entra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, para poder enfrentarnos a un mundo hostil completamente para con nosotros.
Y la mayoría de veces esta hostilidad la encontramos hasta dentro de nuestra familia. La mayoría de las veces está en nuestra familia. Pero si no nos acobardamos, Dios llega a alcanzar a toda nuestra familia. Pero tenemos que dejar que Dios gobierne en nuestras vidas para que podamos ser luz para ellos y no que su oscuridad nos meta en tinieblas a nosotros. Por ello Pablo dice en el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Esto es maravilloso, esto es importante saberlo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios no solo nos manda a predicar, nosotros al hacer esto vamos a participar de sufrimiento. Vamos a pasar por prueba. Si después de la prueba que viene del diablo nos mantenemos y resistimos allí en el discernimiento y nos mantenemos firmes en la verdad, demostrando que nacimos de nuevo para Cristo, con esta acción nosotros demostramos completamente que Cristo gobierna nuestras vidas. Vamos a irnos al libro de Hebreos 11, verso 36. Hebreos 11, verso 36. Y dice, otros experimentaron vituperio. Aquí vamos a ver lo que padecieron los cristianos en las persecuciones, ¿sí? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ellos recibieron todo esto, ¿sí? Y lo resistieron hasta la muerte, manteniéndose en la verdad. Y nosotros, quejándonos siempre. Nosotros siempre vivimos de queja en queja todo el tiempo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo este COVID? ¿Por qué tengo que pasar en las 3 comidas que como al día? Una comida no la voy a hacer hoy. Señor, necesito un nuevo trabajo. Señor, necesito un trabajo, Padre. Dios mío, Padre, provéeme, bendíceme, Señor. Padre, no soporto mi vida. Padre, Dios mío, no, hermano. No, Señor. Usted ya buscó el reino de Dios y su justicia primero. Dicen que por proclamar al Señor, Señor, pongo en tus manos el día de hoy, y salen. Hermano, usted no tiene ningún tipo de comunión con Dios. Dios es un extraño para usted. Dios es un extraño para usted completamente. Entonces, por el hecho de que usted ore en la mañana antes de salir de su casa para supuestamente echarse una bendición, es la misma bendición que está obteniendo cuando su abuelita, instada en el catolicismo, le dice que la Virgen María lo acompañe y lo favorezca. Hermano, usted no tiene comunión con Dios. Usted debe tener comunión diaria con Dios. Diaria, para conocer su plena voluntad. Si no hay voluntad de su parte para con Dios, nunca usted va a poder ver voluntad de Dios para con usted. Entonces nosotros debemos de armarnos de valor y decir la verdad. Nosotros debemos de predicar la verdad. Entonces, por eso lo dice aquí claro en hebreo. Sufriremos aflicciones. Es lo mismo que cuando Pablo habla de padecer como cristianos. Nosotros debemos de padecer como cristianos, y cuando superamos la prueba que viene del enemigo, así como pasó con Job, entonces nosotros saldremos victoriosos. Pero ¿qué es la victoria para Dios? ¿Qué es la victoria para Dios si no es más que la vida eterna? Vean los apóstoles, todo lo que pasaron, y ellos no vieron ninguna promesa. Ellos no vieron Netflix, no vieron un televisor de última generación, no vieron un uniforme de caché. No vieron un carro lujoso para transportarse. No vieron absolutamente nada de eso. Por el contrario, fueron mártires y padecieron hasta la muerte. Hasta la muerte. Y vamos a leer un texto muy significativo, que es que Dios, con toda su santidad,
no los va a perfeccionar a ellos hasta que nosotros también seamos perfeccionados en conjunto, para que no haya injusticia alguna. O sea, hermano, estamos hablando de un plano totalmente increíble. Hermenéuticamente hablando, nosotros debemos saber que la Biblia escatológicamente habla, y teológicamente habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Si tan solo supiéramos lo que es vivir para Jesús, hermano, y fuéramos más agradecidos con lo que tenemos, y estamos 10,000 veces mejor que muchos pueblos y naciones, personas que en Irán, en Siria, en Irak, en este momento o en los anteriores días, ¿sí? en tiempo atrás y ahora, son pueblos sometidos por la guerra constante. Porque son pueblos que tienen una guerra constante entre ellos. Y los pueblos de afuera también los atacan. Y son niños despedazados. Son personas, estos grupos terroristas que operan allá, que venden órganos. Secuestran a los niños y les sacan los órganos para venderlos. ¿Qué pasa con esas familias? Nosotros estamos más bien tranquilos. Estamos más bien tranquilos a comparación de ellos. Millones de venezolanos que salieron de allá de su país, y me incluyo, salimos de nuestro país. ¿Ah? Y hay venezolanos, yo me siento bendecido por Dios con estar aquí. Me siento bendecido por Dios, porque hay venezolanos en este momento que están caminando y llevan meses, llevan semanas caminando para llegar a un destino. Luchando también contra la misma fama que dan muchos de otras personas que lo que quieren hacer es la maldad. Personas con residencia, con nacionalidad venezolana, que lo que quieren es hacer el mal y nos malponen a nosotros, y nosotros tenemos que también aguantarnos todas esas cosas, porque la población jamás va a comprender el que hay personas que quieren hacer el bien y hay personas que quieren hacer el mal. Generalizan y enfocalizan. Nunca van a meter a la persona mala en las buenas acciones de otras personas. Siempre van a meter a la persona buena en las malas acciones que hacen otra gente. Entonces, nosotros estamos muy bien y bendecidos por Dios como para que nosotros reneguemos de lo que nosotros tenemos. Fíjense, y vamos a leer hasta el 40 de Hebreo. El 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué grande y santo es nuestro Dios. Perfecto en todas las cosas. Si no fuera perfecto, no fuera Dios. Cuando leemos en el Apocalipsis 2, verso 8, vamos a estudiar esta parte. Vemos como Dios nos dice: yo soy el primero y el postrero. Y esto quiere decir, yo soy el que inicia tu vida y el que termina tu vida, el autor y consumador de la fe. Él es el primero en la tierra y Él es el último al final de todas estas cosas, y Él es la eternidad. Esta iglesia, junto con otras, son las únicas que Jesús no las llama al arrepentimiento, lo que es Esmirna y otra iglesia que vamos a tratar más adelante, ¿sí? En el verso 9 vemos la palabra tribulación, que en griego es tilipsis. Significa presiones de diversas circunstancias. Y estas presiones son un imán que nos alan y nos quieren sacar de la presencia de Dios. Y al estar fuera de la palabra, no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el vacío en el que caemos es increíblemente oscuro. Créame algo, hermano.
Actualmente estamos siendo presionados por millones de demonios. Millones y millones de demonios. En el verso 9 del Apocalipsis, capítulo 2, tenemos la palabra pobreza, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Me voy a retroceder un poquito porque ¿qué pasa con estos demonios que nos están atormentando actualmente? Las persecuciones cristianas antes eran unas persecuciones para muerte en la carne, ¿sí? Los iban a matar, ¿sí? Los iban a matar en la carne, pero estos mártires estaban totalmente vivos. O sea, estaban después de la muerte en la carne, ellos esperaron la verdadera vida. La vida en Cristo, la que nosotros vamos a experimentar después de la muerte aquí en la tierra, en este plano, ¿sí? Actualmente nosotros nos encontramos bajo presiones de otra índole y persecuciones de otra índole, hermano, porque son persecuciones espirituales. El demonio es muy astuto en gran manera. Y las persecuciones que nosotros tenemos actualmente, ¿cuáles son? Por ejemplo, esto que estamos viviendo actualmente, porque tenemos que hablar de la actualidad también. Estamos hablando del COVID-19, la enfermedad esa. De esa manera, ustedes están viendo cómo las personas están suicidándose. Hay personas que en su casa en este momento, las mujeres sobre todo, están sufriendo de violencia doméstica de parte de los hombres. ¿Y qué es todo esto si no son enfermedades mentales? Que en la clase anterior, que di hace bastante tiempo atrás sobre el poder de la música, la puede encontrar por aquí por el Facebook y por YouTube. Esa enseñanza del poder de la música. Los problemas mentales que hay actualmente son provocados por Satanás, como siempre lo han sido provocados. Los problemas mentales son demonios y lo hemos estudiado. ¿Por qué? ¿Por qué son demonios? Díganme ustedes un psiquiátrico que haya dado de alta a un loco, a una persona que está desquiciada, a una persona que está... No. Las personas que están en una clínica de reposo mental, pues allí quedan y lo único que hacen es doparlas y mantenerlas dopadas para que no se hagan daño. Pero las personas no tienen ningún remedio médico, porque es que eso no se trata de la medicina. Eso se trata del mundo espiritual en el que estamos. De eso es de lo que se trata. Y no se trata con medicina, se trata con oración. Como Dios dijo a algunos de sus discípulos cuando no podían expulsar algún demonio. Señor, le preguntaban, ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Pues por su poca fe. Este demonio o esta entidad maligna solo sale con ayuno y oración. Entonces, fíjense algo y es muy importante. Actualmente nosotros estamos bajo muchas presiones. El encierro ¿verdad? Ha provocado que la pornografía aumente. Es una locura lo que ha aumentado la pornografía en las familias. Es increíble las cifras de visitas a páginas pornográficas. ¿Sí? Es increíble ver cómo estamos atormentados completamente por otros países, por medio de otros países, con estas enfermedades, y eso provoca que mucha gente esté en planos de suicidios, esté en planos de volverse totalmente loco y perder totalmente la cordura, porque precisamente Satanás en este momento está atacando la psique humana. La psique humana. No es una persecución carnal, no es una persecución como las que vimos hace rato sobre los emperadores que dieron las 10 persecuciones, Trajano, Domiciano, Nerón, ninguno de ellos. Es una persecución directa de Satanás con sus entes espirituales, demoníacos. Ahora veamos algo. En el verso 9 de Apocalipsis 2 tenemos la palabra pobreza. Y es algo con la que mucha sociedad o mucha gente no puede en este momento. En la Biblia la palabra pobreza habla de dos maneras, ¿sí? En griego la palabra tocheia, que es una pobreza extrema. No existe ni la posibilidad alguna de comida, una cama o un lugar para dormir. Es decir, es la ruina total de aquí, es la ruina total en la tierra, ¿sí? Y tenemos la palabra teneia en griego, que es carecer nada más de lo superfluo,
¿sí? Pero sustentado por las necesidades básicas. Los cristianos de la iglesia de Esmirna, de esta iglesia que estamos estudiando, no tenían absolutamente nada. Nada. Y es que Jesús les dice, yo conozco tu tocheia, en el contexto original, tocheia, tu pobreza extrema. Porque la mayoría de estos cristianos eran esclavos, era gente sin ningún tipo de recursos, ni siquiera para la comida. Tenemos que entender algo. Roma comenzó a enseñar en el año 320, el emperador Constantino, el emperador romano, dijo que todo el cristianismo iba a ser la religión del imperio, ¿sí? Se acabaron los circos, se acabó absolutamente todo lo que los antiguos emperadores habían practicado. Lo que por 3 siglos habían sufrido los cristianos, todo esto se acabó con el emperador Constantino, ¿sí? Sin embargo, se acabó la persecución y Constantino entregó el poder, ¿sí? Entregó el poder y entiendan algo, ¿sí? Entregó el poder a un pontífice. Quiero que entiendan esto muy detenidamente. Pontífice significa constructor de puentes, ¿sí? Y ya no existía un poder político, sino que el poder político pasaba a ser en la religión. Y a través de la religión, Roma durante los últimos 18 siglos manejó, gobernó y controló la política de Europa. Nada se mueve sin el permiso del Vaticano. Nada, absolutamente nada se mueve sin el permiso del Vaticano. Durante todo ese tiempo la Biblia se cierra y hasta 1961 el Papa Juan XXIII abre la Biblia y se da cuenta de algo, porque él abre la Biblia y dice: ¿qué es esto? Dios santo, Padre. Porque nadie había abierto la Biblia para estudiarla como debía de ser. Y se da cuenta que Roma, dentro de su tradición romana, había introducido 36 herejías en la Biblia, incluyendo el celibato sacerdotal. Cuando las versiones católicas de la Biblia, Torres Amat, Nácar Colunga y la de Jerusalén, enseña que todos los colaboradores ministros, líderes, deben ser casados para evitar la fornicación. Y esto lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 de la Biblia católica, de su misma Biblia. Y por esto hay tantos pedófilos y pederastas en estos momentos, ya que con alguien tienen estos líderes que desencadenar, ¿sí? Estos líderes tienen que desencadenar con alguien lo que por naturaleza es santo, que es el sexo, y lo convierten en una abominación contraria a lo que Dios quiere, porque Dios permite el sexo, pero dentro del matrimonio. Pero esto tiene un porqué, y es que si te vuelves cura o monje, no te puedes casar, por lo tanto el dinero, ¿verdad? Por lo tanto el dinero va directamente al Vaticano. Por eso es que practican sobre la pobreza, ¿sí? Esos curas deben de ser pobres, deben experimentar la pobreza, pues precisamente es para que ellos inviertan en el Vaticano. Y es que el Vaticano en estos momentos es la ciudad, porque el Vaticano se hizo una ciudad aparte de Roma. Estando dentro de la ciudad de Roma, el Vaticano es otra ciudad aparte. Es la ciudad más rica y con más poder en el mundo. Y nosotros somos partícipes de que hayan ideologías contrarias a las de nosotros por nuestra soberbia. Y nosotros debemos de predicar la verdad, pero también debemos de predicar con testimonio. Con testimonio. Por la ideología de la pobreza de Roma, pues es lo que ahora se predica, y aquí voy con las iglesias cristianas, la teología de la prosperidad, que está totalmente errada y fuera de base
de lo que Dios quiere con nosotros. Si tú eres pobre, Dios no está contigo. Esto es lo que practica la ideología o la teología de la abundancia o de la prosperidad. Está bajo una maldición y se lleva al extremo de que para ser espiritual, pues si tú eres rico, pues eres espiritual, tienes la bendición de Dios. Y esto es una total herejía, falso. Es totalmente falso y contrario a lo que dice la palabra. Pues ¿dónde está eso en la Biblia? Vámonos a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a indagar en Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Y dice así: a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos. Esta es una carta que mandó Pablo a su discípulo Timoteo, ¿sí? Y les dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda a que no sean ¿qué? A que vendan todo lo que tienen. No, a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Dios no está en contra de la riqueza. Dios no está en contra del dinero. El problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces nosotros debemos de estar claros en qué es lo que nosotros de verdad queremos y para qué lo queremos. Y como primera regla, nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia no es orar solamente, monótonamente, sin conversar en la intimidad con Dios. ¿Saben algo? El desierto, cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, Dios lo mandó a vagar por el desierto. Él tuvo que ir a ayunar por el desierto. 40 días, 40 noches. Fue igual lo que le pasó a Elías. Igual a lo que le pasó a Elías. Elías tuvo que por 40 días y 40 noches vagar por el desierto. Moisés tuvo que vagar 40 años por el desierto. Pero ¿qué es el desierto? Muchos creen que el desierto no, el desierto es la nada. El desierto es... No, el desierto ahí no se encuentra nada, eso es inhabitable. No, y resulta que el desierto tiene una palabra muy importante que es va es desierto, ¿sí? Y significa palabra, lugar de la palabra. Significa lugar de la palabra en hebreo. Y cuando nosotros nos vamos al desierto, que es nuestra intimidad con Dios, ¿cuántas veces tú te has levantado a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a estar en ese desierto con Dios, en el que en lo secreto Dios te va a hablar? Dios no te va a hablar en lo público, ni porque ores a toda voz en frente de cientos de personas. Allí no habla Dios. Allí no habla Dios. Allí tú te debes de dejar usar por Dios. Pero el lugar del desierto es donde nosotros debemos enfocarnos en estar todos los días en comunión con el Padre. Y es allí donde nosotros vamos a recibir dirección de nuestro Creador. No seamos necios. No seamos necios. Dios nos llama a la comunión con Él. Dios nos llama a la comunión con Él. Y nosotros no debemos de desentendernos de las cosas que Dios quiere para con nosotros. Fíjense en el verso 11 lo que dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y en el verso 10 dice: no tenemos en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Para los que quieran saber qué son estos 10 días, fueron esos 10 años de persecución que tuvieron los cristianos. Esos 10 años de persecución que tuvieron los cristianos son esos 10 días de lo que habla la Biblia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, nosotros teológicamente y hermenéuticamente debemos de desenlazar todos estos caracteres
de la Biblia para poder tener un basamento sólido de lo que viene posteriormente en el estudio de las próximas iglesias. La próxima iglesia hablaremos sobre la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Debemos saber que de las 7 iglesias a las que se les mandaron cartas, 2 iglesias nada más no fueron llamadas al arrepentimiento. Las otras 5 iglesias fueron llamadas al arrepentimiento hasta que llegamos a la Odisea, que es la iglesia abominable para Dios. Y sepamos también y recordémonos que esos 7 líderes que Dios, Jesucristo, tiene en su mano derecha, cuando indagamos en el capítulo 1 del Apocalipsis, vemos cómo estos líderes son advertidos, ¿sí? Son advertidos y aún siguen siendo advertidos. Todos los mensajes de las 7 iglesias están vigentes. Todas las clases lo voy a recordar porque esto es muy importante. Esto está vigente, y el que esté practicando alguna de estas cosas ya mencionadas en la Biblia que conlleven al arrepentimiento, pues están a tiempo todavía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo de arrepentirse, porque esto es una predicación no para los moradores de la tierra, es para la iglesia. Es para la iglesia. Y Dios le habla en el Apocalipsis a la iglesia, no a los moradores de la tierra o a la creación, sino a las personas que creen que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, porque con esas son las que van a trabajar. Y nuestro trabajo es instar a esas personas a que vengan a la verdad. Y lo demás lo dejamos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche por haberme permitido predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos concluir, Padre, con esta palabra de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, por permitirnos conocer tu verdad, por permitirnos conocer, Señor, que tú eres el único y verdadero Padre Celestial. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos por la vida. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, tener entendimiento y sabiduría para poder absorber completamente lo que es la complejidad de tu palabra, Señor. Porque en ti, Señor, está la sabiduría, Padre. Como le dijiste a Job, ¿quién da la sabiduría y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia, Señor? Y nosotros sabemos perfectamente que es en ti en donde encontramos la sabiduría plena y perfecta, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros y que se cumpla tu voluntad, Padre Celestial, en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están viendo esta transmisión y que la verán en los postreros días, Padre Celestial. Bendícelos, Padre, ampáralos, Señor, y nos quedamos en este momento en las manos de tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, quien nos da, nos bendice y está allí fiel y firme con nosotros, Señor. Gracias te damos por la vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima transmisión. Estaré mañana lunes, estaré dando la segunda parte de esta iglesia y continuaremos en los postreros días con lo que es la iglesia de Pérgamo, para así dar paso a finiquitar lo que es estos capítulos del Apocalipsis, que son importantes, estos primeros 3 capítulos del Apocalipsis, antes de entrar a lo que son los juicios de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano, y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.